Bueno, vamos a hablar un poco más a fondo y tratar de entender qué es lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia sobre esta resolución de la Corte, sobre que los propios ministros sí pueden analizar la reforma judicial. Vamos a hacer justamente contacto con una de las 3 ministras que votaron ayer en contra de esta resolución. Ella es Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, muy buenos días. Buenos días, Adela. Les saludo a usted y a su auditorio. Muchas gracias, gracias. Igualmente desde aquí un saludo. Ministra, ¿qué es lo que se aprobó ayer? A ver, explíquenos. Pues se aprobó darle cauce a una solicitud que hicieron jueces y magistrados del propio Poder Judicial, requiriéndole a la Corte un criterio o solicitando el ejercicio del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ellos planteaban que a través de una facultad que está expresa en la fracción 22 de ese artículo, sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara planteó un reencauzamiento, entre comillas, para que se interpretara que a través de la fracción 17 de ese mismo artículo se pudiera dar cauce a el estudio de la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Es muy grave porque se trata ese artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, en todas las facultades que otorga a través de sus fracciones. Se trata de facultades que tiene el Pleno de la Suprema Corte, pero de facultades de carácter administrativo, porque la Ley Orgánica lo que hace es facultar a los órganos del propio Poder Judicial de facultades administrativas. Entonces, aquí se está refiriendo o se está interpretando que esta fracción que se refiere explícitamente a la resolución de controversias respecto o entre los propios órganos del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser entre el Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno de la Suprema Corte o tribunales colegiados, pudiéramos extenderla hacia los otros poderes. Es una barbaridad porque pues tendría que tener un sustento constitucional. Nuestra Constitución, a través de su artículo 105, fundamentalmente, plantea la posibilidad de las controversias entre los órganos del Estado y plantea muy claramente entre qué órganos puede la Corte resolver controversias, y se les llama por eso controversias constitucionales, y es muy expreso. Hay facultades de esta Corte para resolver controversias entre municipios y estados, entre municipios y la Federación, entre estados y la Federación, entre órganos, varios órganos de esos poderes, por ejemplo, una de las cámaras del Congreso de la Unión, frente a algún otro poder, frente al Poder Ejecutivo, incluso menciona organismos autónomos que pueden tener también facultad para interponer controversias contra los otros órganos del Estado. Pero en ningún momento plantea que la Corte pueda interponer, o el Poder Judicial interponer, o una parte del Poder Judicial, como es este caso, unos magistrados, unos jueces, pues ni siquiera menciona este supuesto, porque tendría que ponerle requisitos. ¿Cuántos magistrados, cuántos jueces pudieran, en este caso, esa es la parte absurda y desmedida del atrevimiento que tuvieron los ministros y ministras ayer, de extenderle, de buscarle una interpretación a esta fracción? En este caso la están extendiendo, le están dando a unos magistrados y unos ministros que interpusieron una solicitud administrativa la posibilidad de controvertir al constituyente permanente.
ni siquiera al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, sino a este poder excepcionalísimo que se conforma de manera extraordinaria cada vez que se quiera aprobar una reforma constitucional. Le llamamos constituyente permanente porque es el único órgano cercano a la voluntad popular que puede llegar a tocar la Constitución. Es la representación total de los legisladores de nuestro país, 500 diputados, 128 senadores y el conjunto de los legisladores y legisladoras locales conforman este órgano extraordinario que es tan grande que no cabe en un auditorio. Entonces se tiene que ir avalando congreso por congreso o validando cualquier reforma constitucional. Pero y ahora resulta que unos jueces, además con conflicto de interés, porque no están contraviniendo esta reforma porque afecte los intereses de la sociedad, sino porque los afecta a ellos. Entonces, no se han atrevido cuando se han aprobado reformas constitucionales que han afectado los derechos de los trabajadores, de la educación o de la salud, o los derechos de seguridad social del conjunto de la población mexicana, no se han atrevido a actuar en favor de la sociedad, pero ahora que se pone en cuestionamiento, porque tiene derecho a hacerlo este poder constituyente, tanto la permanencia, el tiempo en que puede durar el cargo de un juez, de una jueza, de un magistrado, magistrada, de un ministro, una ministra, resulta que ahora sí una parte interesada, que son esos jueces, solicitan a la Suprema Corte, que también somos jueces, y resulta que la Suprema Corte les da la razón para darle un cauce que nunca ni en la doctrina ni en los hechos, más bien a través de múltiples jurisprudencias, se ha determinado que no tenemos facultad para invalidar una reforma constitucional, justamente porque se trata del poder que nos faculta a nosotros, que nos crea a nosotros, a todos los poderes. Por eso se habla de supremacía constitucional. Podemos nosotros invalidar leyes de manera muy amplia, pero no podemos invalidar ni una letra de nuestra Constitución, porque el día en que eso sucede o pudiera suceder, pues estamos invalidando el propio Estado de Derecho mexicano, nuestra razón de ser, de los poderes constituidos y de la totalidad de las personas que forman parte o formamos parte de este Estado mexicano, que es el conjunto de la población y obviamente con todos sus propios derechos. A ver, si entendemos bien, ministra, de pronto es muy técnico y a los ciudadanos de a pie de pronto pues podemos no entender, pero esta controversia ¿no está prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal? No está prevista. Lo que ahí dice es que se pueden que la Corte, que el Pleno de la Corte tiene facultad para resolver controversias entre los órganos del propio Poder Judicial. Eso es lo que dice. Ahora, que a esa fracción se le quiere dar carácter constitucional o por encima de nuestra propia Constitución. Por eso ayer hablábamos de que se está arrogando facultades metaconstitucionales la Corte, si es que efectivamente, como ya abrió esa puerta, pues llegar a ejecutar cualquier tipo de resolución sobre esa fundamentación jurídica. Déjeme hacerle esta pregunta a ver si estamos entendiendo bien. Lo que se resolvió ayer por 8 votos a favor y 3 en contra fue que se admitiera, es decir, no corresponde al fondo del asunto, no atiende el fondo, solamente que se admita. No, claro que toca fondo, porque ¿por qué, ministro? El solo hecho de abrir esta puerta está presuponiendo ya que tenemos esa facultad. Nunca en la historia, insisto, ninguna de las generaciones de esta Suprema Corte ha interpretado que tenemos facultad para suprimir un contenido constitucional, siquiera para revisarlo. Entonces, mire, Adela, le leo la fracción 17 de este artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dice:
el Pleno de la Corte tiene facultades, bueno, dice un poquito más amplio, dice, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes y tendrá las siguientes atribuciones. Y esta fracción 17 dice, conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101. Por cierto, todos estos artículos hablan de las funciones y la integración misma de la Corte, no hablan de un tema distinto, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta ley orgánica. Dice expresamente que se susciten entre las salas y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación. En ningún momento hay la posibilidad de que esta fracción pudiéramos interpretarla como entre los que se susciten, cualquier controversia que se suscite, entre cualquiera de los órganos del Poder Judicial o de sus miembros, como es este caso además, y los poderes de la Unión. Y es más, muchísimo menos podríamos decir entre los que se susciten entre cualquiera de los órganos o cualquiera de los integrantes del Poder Judicial y el constituyente permanente. Pues es una barbaridad inmensa, es un atrevimiento absolutamente desmedido y un atrevimiento absolutamente inconstitucional. ¿Pero es un poder constituido, ministra, o constituyente? Cualquier controversia que tienen los poderes está establecida en nuestra Constitución. Cualquier facultad que tengamos los órganos constituidos tiene que estar expresamente dispuesta en nuestra Constitución, y en este caso no está. Ahora, me pregunta Adela si se trata de entre poderes constituyentes y constituidos. No, el poder constituyente no puede ser controvertido, porque es el que nos crea a nosotros, por eso nos llamamos poderes constituidos. ¿Quién nos constituye? Nos constituye la Constitución. No podemos por eso ir en contra de la Constitución, por eso nuestra doctrina ha sido absolutamente estricta en eso. Es una barbaridad porque todas las generaciones de cualquier escuela de derecho en nuestro país aprendimos eso, y lo aprendimos porque es doctrina constitucional básica. Y no solo aprendimos eso, sino aprendimos que nos toca respetar de manera absoluta la Constitución. Es decir, que si la Corte no puede revisar actos del poder reformador. No. Que es un poco lo que se planteaba ayer y le planteaba el ministro Lainez, y puso ayer un ejemplo, ¿no? Que podemos poner otro. Si el legislativo, por ejemplo, instaura, ¿no? Si el Congreso de la Unión aprobara, por ejemplo, la esclavitud, la Corte no puede hacer nada. Digo, son ejemplos. No es el poder legislativo no tiene facultades para aprobar la esclavitud, porque tendría que reformarse la Constitución. Si se reformara, quiere decir que estarían de acuerdo las mayorías calificadas de todos los congresos de nuestro país. Pues fue lo que pasó ahora con el Poder Judicial, ministra. Es lo mismo, ¿no? Le termino de contestar. Sí. Nadie lo ha planteado. Y el día que lo planteen, bueno, pues más bien nos vamos a morir de risa todos, pero si, por ejemplo, a alguien se le ocurriera y resulta que de repente nuestros legisladores se volvieron locos y no piensan lo que piensan, ni están sujetos a la Constitución, pues yo creo que la reacción de nuestro pueblo tendría que ser absolutamente firme y destituirlos de manera automática. Ahí sí tendríamos que hacer, pues no vía suplantación de facultades. La Corte no podría hacer nada, porque si el constituyente permanente decidiera una barbaridad de esta, lo que tenemos que hacer es empezar a procesar penalmente a estos miles de legisladores de nuestro país que se volvieron locos. Bueno, eso
ni siquiera está en una posibilidad fáctica, pero eso es lo que procedería y además llamar a la población a que los destituyamos. Bueno, no es el caso. Lo que sí ha sido, por cierto, fue una constante en las últimas décadas, fue la restricción de muchísimos derechos. Y miren, en ese caso, Adela, ni la Corte ni ninguno de estos jueces se paró a tratar de defender a la población mexicana y se les restringieron los derechos en cuanto a la educación, a la salud, a la vivienda. Casi se eliminó la seguridad social de nuestro país. ¿Y usted cree que alguien de los 19, son 19 jueces y magistrados que están promoviendo esta solicitud, ¿usted cree que alguno de ellos se paró a tratar de defender a las mexicanas y mexicanos en la barbarie que estaba probándose por el constituyente permanente? No fue ahí donde decidieron los ministros tomarse facultades que no otorga nuestra Constitución, facultades metaconstitucionales, interpretar que debía ser defendida la población mexicana contra esos actos, digamos, que contrarios por lo menos a los principios de progresividad y contrarios a los derechos humanos y a los derechos sociales de nuestro país. No, Adela, no hicieron absolutamente nada. Lo hacen ahora para tratar de cuestionar la validez de una reforma que insisto, pues vulnera sus propios intereses. Están pensando en la duración de su cargo y en la conservación de sus privilegios, que son altísimos. No están pensando para nada en la población mexicana. Ahorita, y lo confirma pues del paro que tienen, tenemos 45 días en paro que nos cuestan 188 millones de pesos cada día, porque eso nos cuestan magistrados y jueces de nuestro país que decidieron no atender los 440,000 juicios de amparo que tienen en trámite, y estamos perdiendo audiencias que pueden ser de liberación o audiencias para dictar autos de vinculación a proceso, que son temas urgentísimos que deberían preocuparle a esos jueces y magistrados que lo que están haciendo es chantajear para cumplir sus funciones, chantajear que se eche para atrás la reforma. Bueno, están confirmando que les interesa un comino a la población mexicana y que solo son capaces de pensar en sí mismos. Bueno, lo cual confirma, por cierto, que era urgente pues una reforma al Poder Judicial de la Federación para empezar, para que se tenga conciencia de que son servidores públicos, de que tienen obligaciones legales, constitucionales y obligaciones de servicio hacia la población. Son incapaces de pensarlo y creen que tienen, bueno, ya ahora hasta además agresiones a ministras, a funcionarios, creen que tienen esta prepotencia justificada. Pero bueno, pues en esas estamos, Adela. Es que, ministra, a mí lo que no me queda muy claro es si no esto que usted fundamenta y estos argumentos que usted nos comparte no corresponden más bien al fondo del tema. Y eso no fue lo que se aprobó ayer. Es que lo que se aprobó es muy bárbaro, Adela. A ver. Cuando se resuelven, por ejemplo, en un juicio de amparo, el otorgamiento de una suspensión, se resuelve un pedacito del fondo, porque se presume que se tiene un buen derecho, se dice que se asiste y que se resuelve presumiendo el buen derecho de un ciudadano, de una ciudadana. ¿Por qué? Porque se alega una violación que existe en la Constitución y se alega a través de un mecanismo que es el procedimiento, que es el juicio de amparo mismo, que faculta a la autoridad para suspender el acto que puede estar vulnerando los derechos humanos, en el caso del juicio de amparo, contra un ciudadano o una ciudadana mexicana. En este caso no hay presunción de nada, no existe la ley, no existe la autoridad, no existe el acto, no existe la facultad, y bueno, peor aún, es el mayor atrevimiento de todos pensar que a través de una fracción que ni siquiera habla de ese tema,
se puede atribuir la Corte por solicitud de 19 personas que tienen el cargo de jueces y magistrados, se puede atribuir la facultad de cuestionar lo que validó la votación popular en la que más de 35 millones de personas se pronunciaron, entre otros temas, y principal tema, la reforma judicial, pero más importante, el poder facultado, que es el poder constituyente, resolvió aprobar esa reforma. Entonces resulta que nosotros podemos inventarnos cualquier facultad. Si nosotros estamos ya dándole cauce, tan solo poniendo en duda, que es lo que se aprobó ayer, poniendo en duda que tenemos, o más bien generándonos, porque lo que se aprobó fue generarnos la facultad, la que no está en la Constitución y no está ni siquiera en esta misma norma. Resulta que nosotros ya la extendimos para cuestionar la validez de una reforma constitucional. Entonces, esta es una barbaridad. Esto ya es violatorio de la Constitución. No es un procedimiento cualquiera. Si nosotros estuviéramos facultados, pues no tendríamos de qué alarmarnos. La Constitución prevé que los ministros pueden invalidar leyes estatales, leyes, incluso reglamentos, incluso lineamientos, e incluso actos individuales del Poder Ejecutivo que pueden ser reglamentarios también, de tipo reglamentario, pero nadie pone en duda que nosotros como ministros podamos invalidar, declarar inconstitucional una ley, porque es una facultad que tenemos. Se ha dado mucho más facultades no expresas, la propia Corte, que ya son bastante cuestionables, como en el caso de la acción de inconstitucionalidad, se atribuyó la facultad de emitir suspensiones en contravención con la propia ley reglamentaria del artículo 105 de las fracciones 1 y 2, que justamente regulan tanto las controversias constitucionales como la acción de inconstitucionalidad. Ya ese era un atrevimiento enorme, estarnos dando facultades que incluso están prohibidas expresamente, y venimos emitiendo suspensiones de acción de inconstitucionalidad. Bueno, esto es gravísimo. Ayer se abre la puerta para, pues podía ser cualquier norma, busquemos, porque además así lo proponían. No tenemos norma expresa, que los propios jueces y ministros estaban citando otra facultad, una facultad que se encuentra en la fracción 22 de ese mismo artículo, que dice que es facultad del Pleno de la Suprema Corte conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias de entidades públicas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con el Consejo de la Judicatura Federal. Eso fue lo que proponían los jueces y magistrados. Entonces nosotros aquí lo primero indebido que hicimos ayer fue emitir una suplencia de esta solicitud. Entonces les suplimos el contenido de lo que nos solicitaron. En lugar de decir el ministro como tal y como opinó, no procede esto porque esta fracción habla de facultades contractuales, en lugar de dejarlo ahí, que eso afirma la resolución del ministro, al ministro dice, no, con base en esta fracción no tienen ustedes fundamento jurídico para solicitar esto. Pero sí está otra. Entonces resulta que el propio ministro le propone a la Corte sustituir o suplir lo que llamamos en los juicios de amparo, donde tenemos esa facultad del Poder Judicial, suplir la queja, las deficiencias de la queja, lo que no pidió el particular, en este caso los jueces, nosotros lo suplimos, sin tener tampoco facultad para eso, porque en los juicios donde hay suplencia de la queja es porque lo permite expresamente una ley, y lo permite la ley laboral, y lo permite la ley de amparo, y lo permite la ley agraria, para suplir las deficiencias en pos de poder resguardar los derechos humanos, en el caso del juicio de amparo, poder resguardar los derechos agrarios de ejidos y comunidades
campesinas, o poder resguardar los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, que se entiende que están en circunstancias de desventaja en un caso contra cualquier autoridad. Y en este caso, casos, perdón, la interrumpo rápidamente, pero en este caso no aplica a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, ministra. Pues no tiene por qué, porque no tenemos nosotros esa facultad. Y es más, ya que menciona a los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial no tienen afectación alguna en sus derechos. Esto lo ha reiterado la reforma, lo planteó un transitorio, el 10º transitorio, y los propios legisladores lo complementaron a solicitud del sindicato que tiene las condiciones generales de trabajo firmadas con el Consejo de la Judicatura Federal. Por eso este sindicato no se fue al paro, y han sido los que se fueron al paro, son las asociaciones civiles, que por cierto no tienen personalidad jurídica para hacerlo, ni para ser los interlocutores laborales frente al Poder Judicial, pero resulta que se les otorgó ese carácter, y no la tienen porque los jueces y magistrados somos trabajadores de confianza, bueno, y los ministros somos trabajadores de confianza al servicio del Estado, y de acuerdo con el apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución, nosotros no tenemos derechos adquiridos y tenemos la obligación en nuestras funciones de poner por delante los intereses generales de la población por encima de los nuestros. Entonces, no se está alegando aquí derechos laborales, menos aún porque los propios jueces y magistrados, como los propios ministros del Poder Judicial de la Federación, llevan décadas generando criterios que lo único que han hecho es reiterar que no tienen derechos adquiridos los trabajadores de confianza del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y bueno, creo que es la primera vez que lo discuten frente del Poder Judicial, pero incluso hoy no se ha modificado ese criterio, y son cientos de jurisprudencias que afirman que no tienen derechos adquiridos los trabajadores de confianza, y es obvio que nosotros lo somos porque somos la cabeza del Poder Judicial. Entonces, la cabeza del Poder Judicial en este momento es totalmente irresponsable frente a la sociedad, pero también es responsable jurídicamente porque sabiendo que no tiene esos derechos, ni siquiera alega su carácter laboral. Por eso lo que hemos tenido pues es un paro de carácter absolutamente político frente a las resoluciones que tiene el Poder Constituyente, y llevamos 45 días pagándoles, porque además no se les han suspendido sus pagos. Y fíjese, Adela, que nuestra Constitución dice expresamente que podemos los trabajadores al servicio del Estado recurrir a una huelga. No se prevé la figura de paro, se ha denominado paro en realidad a una suspensión informal que casi siempre va precedida de la huelga, o más bien precede a la huelga. Se le ha denominado paro, pero lo que nosotros tenemos en este momento pues no es una pequeña suspensión de labores. En general se le denomina paro a la suspensión de un día, 2 días, en la que han incurrido... Sí, es provisional, ¿no? Son provisionales. Exactamente, pero nosotros llevamos 45 días en los que no se le suspende el salario a nadie. Cuando hay huelga, como está prevista en nuestra Constitución y en la legislación laboral, cuando hay huelga se suspende inmediatamente el pago a los trabajadores y se negocia después si se le otorga ya cuando está el levantamiento de la huelga. Bueno, en este caso, lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal, actuando de manera absolutamente irresponsable, jurídicamente, legalmente, pero también en términos de su obligación de poner por encima los intereses de la sociedad que el de las personas, en este caso trabajadores de confianza que formamos el Poder Judicial. Lo que ha hecho es estar emitiendo acuerdos que suspenden términos, que declaran días inhábiles, entonces ni siquiera se pronuncia sobre el derecho de estas personas que están promoviendo el paro o que están impidiendo que se tenga el servicio de impartición de justicia, que es un derecho humano para la población. Están
Lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura pues es más bien ayudarles a que siga el paro, no lo sanciona, no le suspende el pago, y bueno, pues ahí ya acaban de decidir ayer otro periodo más de invalidez o de inhabilitación de días o de suspensión de términos. Entonces, está sucediendo pues un hecho inédito, insólito, que es ya descaradamente un incumplimiento masivo de cualquier normativa que nos es aplicable al propio Poder Judicial. El Poder Judicial se declaró en rebeldía jurídica, se niega a cumplir las leyes, y bueno, lo de ayer, esta resolución que se está asumiendo en el Pleno de la Suprema Corte, pues es un corolario a este conjunto de abusos que está muy dispuesto a seguir sucediendo. Y usted habló ayer de que esto era un auténtico golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué dice esto, ministra? Porque espero que entienda que para nosotros es complejo el tema, ¿no? Es muy complejo y lo que queremos es entender. Usted habló de un golpe de Estado, cuando en realidad lo que nosotros entendemos que ocurrió es que se decidió que se estudiara y decidiera sobre el tema. Nada más, que la Corte admite, le da trámite para que se estudie y se decida sobre el tema. Usted dijo que es un auténtico golpe de Estado. ¿Por qué, ministra? Lo que se decidió ayer fue darle cauce, o sea, darle trámite, ¿no? No, dar trámite no. Es un asunto verdaderamente extraordinario, Adela. O sea, lo que se resolvió ayer es inédito. No existe en la doctrina, no existe en la ley, no existe en la Constitución. Se resolvió en términos abstractos, que la Corte tiene facultad a través de una fraccioncita que no habla de ese tema, que tiene facultad para invalidar contenidos constitucionales, para invalidar una reforma constitucional. Eso es inédito. Ya eso en sí mismo representa este golpe de Estado, porque nos estamos facultando para invalidar la Constitución. Por eso es que hablo de eso, y voy a insistir en que no fue un trámite, resolvió de fondo algo importantísimo, inédito y absolutamente inverosímil. Es un atrevimiento enorme. Y yo hablo en realidad de golpe de Estado, pues sí, no entendido como lo que solemos darle nombre de golpe de Estado. En general se trata de cuando un conjunto de personas, casi siempre respaldadas por el poder fáctico que suele ser de carácter militar, pues toma el gobierno. Uh-huh. Toma el gobierno, pues no es eso obviamente lo que está sucediendo, ni tiene nada que ver, afortunadamente, pero sí hay una suplantación de la autoridad mayor a la que estamos todos o debiéramos estar atenidos, que es la supremacía constitucional. En el momento en que un poder constituyente, cualquiera de ellos, asume que tiene facultad para invalidar lo que debe ser sagrado, lo único que debe ser sagrado para nosotros, lo único que nos ordena a nosotros, a cualquiera de los tres poderes, decimos, no, yo no quiero cumplir eso, y abrimos la puerta porque ahora, a partir de ahora, tenemos facultad para invalidar la Constitución. Ya mañana decidimos que queremos invalidar, bueno, estamos abriendo una puerta sin límite, además de que no, con todo y que tuviera límite, es inconstitucional. Por eso, pues un golpe de Estado en este caso, pues a la Constitución misma. La Suprema Corte se quiere erigir en un supremo poder por encima no solo de los otros poderes, que ya se erigía así, ha estado suplantando al Poder Legislativo ya desde hace varios años a través de la invalidez masiva de leyes, tenga o no tenga sustento constitucional. Bueno, ahora resulta que nos estamos dando la facultad de invalidar cualquier contenido constitucional. Eso se aprobó ayer. Y lo que sigue es decidir cuál queremos invalidar. El que sigue va a ser que están proponiendo 19 jueces y magistrados, y después quien lo proponga, pues eso es lo de menos.
que lo proponga cualquier persona y vamos a estar nosotros decidiendo si nos piden invalidar el artículo 3º constitucional y a la mayoría de 8 ministros. Bueno, es más, ni siquiera necesita mayoría calificada porque se trata de esta ley orgánica. Con este sustento que dicen los ministros que les da, por eso se aprobó reencauzar, es el término que utilizó el ministro Juan Luis González Alcántara, reencauzar la queja o la solicitud de los jueces y magistrados hacia la fracción 17, pues ya si nosotros decidimos que esa fracción nos da facultades para determinar inconstitucional cualquier contenido constitucional, pues mañana invalidamos el artículo 3º y pasado mañana el 27 y cualquiera que no les guste a los ministros o a cualquier persona que nosotros decidamos que le vamos a dar interés jurídico, porque ni siquiera necesita tenerlo de acuerdo con ninguna ley. Pues esa es una puerta terrible. Déjeme hacerle un par de preguntas rápidamente. Justo a propósito del ministro Alcántara, que es su proyecto, ¿no? Él habló de que en el 2014 Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Ernestina Godoy promovieron un amparo contra la aprobación, la publicación, la entrada en vigor de la reforma energética. ¿Eso qué fue, ministra? ¿Se pudiera hablar de golpe de Estado ahí también? Es bien interesante, ya no nos dio tiempo ayer de comentarlo en la propia sesión, pero justamente lo que estaba alegando el ministro, pues es para dar la razón al contrario, a la posición contraria de la que él nos estaba proponiendo, porque en este caso fue una solicitud, es decir, puede solicitar lo que quiera cualquier persona, pero en ese caso el Pleno de la Corte asumió que no tenían derecho y desechó esa solicitud. Pero en este, que es más ridículo, porque ni siquiera se trata de los titulares de un poder, sino de 19 personas, resulta que les estamos dando trámite. Bueno, entonces, no sé qué quería alegar, porque a veces alegan así de manera absurda los propios o las propias personas juzgadoras. Era un absurdo que nos estaba planteando el ministro, que en realidad estaba tirando su propio argumento. No se les quiso dar a ellos la razón, porque ahora sí, en un tema que es bastante más claro, porque en este caso incluso tenemos conflicto de interés, todo el Poder Judicial debería declararse impedido para resolver cualquier tema que nos afecta, y aquí a los que tienen conflicto de interés, que son unos jueces y unos magistrados, les damos entrada a su solicitud, y otros que tenemos conflicto de interés la votamos. Y por una mayoría simple podía estarse aprobando ya una mayoría simple. Si aquí hubieran votado estos 6 personas, la votaron a favor 8, pero sí. Si lo hubieran votado 6 personas, 6 ministros y ministras, pues sería igualmente válido, y 6 personas podrían estar decidiendo sobre la opinión de 35 millones de personas o de los miles de legisladores que conforman la totalidad de los congresos de los estados y del Congreso de la Unión. Sí, de los congresos, no de miles no de millones de personas, de los congresos, ministro. Son miles, son más de 1,000 personas. Sí, por eso. Eso lo entiendo. Ahora, otra pregunta. Rápidamente. Más los locales son más de 1,000 personas. Sí, entiendo, más de 1,000, pero no millones de personas. Nada más rápido. La Cámara de Diputados, el Senado. 35 millones se pronunciaron en la elección. Sí, son millones también. Ya. La Cámara de Diputados, el Senado, el INE, ¿no violaron la ley al ignorar una suspensión emitidas por jueces? No la violaron, Adela, porque los jueces no tienen facultades para emitir esa suspensión. Es muy sencillo. Ni la pueden hacer válida en ningún lado porque no tienen esa facultad. Entonces, es parte de los abusos a los que se están acostumbrando mucho las personas juzgadoras.
los guardianes de la ley y de la Constitución son los más grandes violadores de la ley y de la Constitución el día de hoy. Ya, no tienen esa facultad, es decir, un juez no tiene la facultad de dar una suspensión en ese sentido, ministra. La ley de amparo lo prohíbe, Adela. Hay en la ley de amparo, ahorita le digo el artículo, hay una disposición expresa que dice que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales. Entonces, ahí estamos jueces vía un juicio de amparo otorgando suspensiones contra una reforma constitucional. Pues es quererse pasar de listo. Por eso es que no lo tomaron en serio. Pues, ¿y cómo van a hacer válida? Ni siquiera frente a la Corte se han atrevido a intentar hacer válida este atrevimiento. No tienen facultad. Mire, es el artículo 61, mire, y dice de la ley de amparo. El juicio de amparo es improcedente y dice la fracción primera, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, entonces resulta que otorgan suspensiones, le dan entrada cuando no tiene, cuando de inmediato deben desecharlo, y déjeme decirle, peor aún, son jueces y son magistrados los que están interponiendo esos juicios de amparo, pero peor aún, para eso sí han levantado su paro, no para emitir los autos de vinculación a proceso de personas acusadas por delitos gravísimos en nuestro país. Nos dice la Fiscalía General de la República que les han suspendido más de 10,000 audiencias en el último mes para dictar autos de vinculación a proceso. Entonces, pero para esto sí funciona el Poder Judicial. Se levanta el paro y se resuelve a sí mismo suspensiones porque son integrantes del propio Poder Judicial, y contra disposición expresa de la ley de amparo les están otorgando suspensiones. ¿Quién va a tomar en serio a este Poder Judicial si sigue abusando así y emitiendo actos absolutamente contrarios a las leyes que nosotros debemos respetar? Ya, entonces, lo que ocurrió ayer por 8 votos a favor y 3 en contra es que la Corte acepta revisarlo para analizarlo, y lo van a hacer. No, le insisto, Adela. Entiendo lo que usted me dice. Lo que resolvió ayer esta Corte es que tiene facultad para invalidar, para estudiar la invalidación concreta de contenido constitucional. Ya. Eso fue lo que se... Y lo van a hacer ahora porque fueron 8 votos a favor y 3 en contra. Ojalá no lo hagan. Ojalá se contengan. Este es un Poder Judicial que parece que no se puede contener, ha politizado absolutamente todo, parece más grupo parlamentario porque toma todo el tiempo posiciones políticas y no posiciones conforme a la doctrina de derecho y de derecho constitucional y de derecho constitucional mexicano. Viene violentando absolutamente todos los principios que debe respetar y a la Constitución que debería ser sagrada para nosotros. Eso fue lo que termina estando abierto ahorita. Ojalá lo cierre, está a tiempo esta Suprema Corte de ser prudente y estos ministros de terminar sus mandatos si es que no quieren ser candidatos para ser ministros para continuar su periodo y terminar el periodo para el que originalmente fueron nombrados, como dice ya esta reforma judicial. Pues si no quieren participar así, tendrían que estar, creo que se cortó la... No, aquí estamos. No, aquí estamos, ministra. De las que ya no la vi. No, aquí estamos. Si no tienen voluntad de continuar, pues deberían estar preocupados pues para salir lo más honrosamente posible de estos cargos, y parece que lo primero que quieren hacer es pulverizarse la poquita o mucha fama pública que les queda. Pues a mí me parece que es lo que están haciendo. Ojalá se contengan, ojalá no pasen al siguiente nivel, que ya es discutir en concreto si esta reforma se va o no a declarar inconstitucional, insisto, de manera absolutamente arbitraria, tiránica, autoritaria, porque no responde a ninguna
facultad que expresamente le dé ninguna ley y más importante aún, la Constitución de nuestro país. Ya. ¿Usted sí tiene intención de elegirse, ministra? Pues sí, en principio sí. Todavía tenemos que ver la convocatoria. En principio somos candidatas y candidatos automáticos, como se determinó en la propia reforma judicial, quienes estemos ahorita ocupando los cargos de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, somos candidatos automáticos. Sí, en principio sí me gustaría participar, por supuesto que sería un altísimo honor formar parte de la primera generación de ministros y ministras electos por el voto popular directo y universal en nuestro país. Pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias y ojalá en otra ocasión podamos hablar más largo, no de tema tan técnico y de pronto tan árido y complejo para los ciudadanos en general, pero ojalá podamos platicar más largo próximamente. Muchas gracias. Muy buen día, Adela. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Bueno, y esta mañana desde Palacio